NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora saludamos desde Caracas, Venezuela, a Lilia Camejo, abogada y directora de Foro Penal Venezolano. Un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. ¿En qué consiste esta denuncia que el Foro Penal Venezolano lleva a la Corte Penal Internacional sobre estos casos de detención contra la oposición, días después de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril? Y quiero preguntarle también bajo qué pruebas cobijan esta denuncia. Sí, nosotros estuvimos en días pasados reunidos con los asistentes de la fiscal de la Corte Penal Internacional, por cuanto los días 15 de abril y 16 de abril, funcionarios de la Guardia Nacional, funcionarios del Ejército venezolano, golpearon salvajemente a jóvenes que oscilaban entre las edades entre 18 y 22 años, quienes estaban protestando pacíficamente en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Barquisimeto, la ciudad de Valencia y la ciudad de Barinas, aquí en Venezuela. Estos jóvenes fueron llevados al destacamentos militares donde fueron vejados, torturados, golpeados, pateados por funcionarios de la Guardia Nacional, donde están involucrados generales, coroneles, mayores. Inclusive no permitieron el acceso de médicos forenses, estando presentes fiscales del Ministerio Público. Todas estas denuncias las hemos llevado a la Corte Penal Internacional simplemente para que la Corte tenga conocimiento que ya inclusive otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Interpol y como las Naciones Unidas en Ginebra ya han hecho pronunciamientos a favor de los casos que hemos llevado, donde se han declarado que son detenciones arbitrarias y detenciones con carácter meramente político. Nosotros estamos denunciando desde el Foro Penal, desde el año 2004, todas estas violaciones a los derechos humanos, derechos constitucionales que están ocurriendo aquí en Venezuela. Ahora, de estos 194 casos, usted ha mencionado golpes, patadas a jóvenes. ¿Cuáles son los relatos más impactantes donde se dieron más este tipo de violación a los derechos humanos que ahora ustedes están denunciando? ¿Y en qué partes específicamente de Venezuela? Los casos más emblemáticos y más graves que nosotros manejamos del Foro Penal fueron los 77 casos ocurridos en la ciudad de Barquisimeto, donde funcionarios de la Guardia Nacional le dispararon a estos jóvenes a quemarropa. ¿Qué significa quemarropa? Que fueron disparos con perdigores a una distancia extremadamente corta, donde hubo jóvenes con la cara totalmente destrozada, la espalda, los brazos, las piernas. Inclusive tenemos un caso de una persona de 75 años que fue a defender a uno de sus hijos, a sacarlo de la protesta, y le dispararon al padre de este joven también. Los casos más graves los tuvimos en la ciudad de Barquisimeto. Hay casos también en Valencia, pero lo más impactante para nosotros fue estos jóvenes que fueron golpeados brutalmente por la Guardia. Inclusive la Guardia cometió un delito que es violación de domicilio, por cuanto entraron a edificios privados a sacar a estos jóvenes que estaban corriendo para no ser golpeados por ellos. ¿Cuál es la respuesta que esperan obtener ustedes de la Corte Penal Internacional? Bueno, nosotros le solicitamos a la Corte específicamente que le pida información de todo esto al gobierno venezolano. Igualmente, nosotros sabemos y tenemos pruebas de que el gobierno venezolano no ha cumplido con ninguna de las decisiones que ya ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si allá tienen conocimiento que el gobierno venezolano en días pasados se retiró de la Comisión Interamericana. Mas esto no quiere decir que las decisiones emitidas por los organismos internacionales no tengan una repercusión a futuro. Inclusive la Corte Penal Internacional tiene convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y están ellos obligados a dar información. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la Corte solicite información a los diferentes organismos internacionales para que ellos se den cuenta y puedan realmente a futuro abrir una investigación contra todos estos funcionarios y todas las violaciones que se están cometiendo aquí por parte del Estado venezolano. Igualmente nosotros, como integrantes de una ONG,
hemos sido en los últimos días acosados e intimidados por la policía política venezolana y estamos solicitando a la comisión una especie de medida cautelar o que el gobierno venezolano deje la persecución contra las ONG que trabajamos en defensa de los derechos humanos y los abogados que tomamos la defensa de estas personas de los cuales se les ha sido violentados sus derechos. Por cuanto ya el día pasado hemos tenido manifestación de amedrentamiento por parte de la policía política venezolana. Vamos a agradecer las declaraciones. Lilia Camejo, abogada y directora del Foro Penal Venezolano, aquí en el informativo de NTN 24. Una buena mañana para usted. Igualmente.